Hola, ¿cómo están? Yo sé que están un poquito más relajados, ¿verdad? Porque ya terminaron la escuela. Hoy el día está como medio nublado y de vez en cuando está lloviendo. Yo los invito, ¿verdad? A que se pongan cómodos como yo. Mira, yo estoy en pijama, aquí tiraditas en mi sabanita. Yo les invito a que puedan estar así, buscar su confort, sus sábanas, o se vayan a la sala, estén cómodos, ¿verdad? Para poder escuchar, ¿verdad? Y aprender un poquito más de la palabra de Dios de una forma un poquito más diferente para ambientarnos con el día, ¿verdad? Que sí, es un día como lluvioso, gris, pero que es un día también especial porque Dios nos regaló un día más, ¿verdad? De vida. Y hay que darle gracias a Dios por eso y darle gracias a Dios que tenemos un día más para poder aprender un poquito más de Dios, ¿verdad? Pero para poder aprender un poquito más de Dios y saber cuál es el mensaje que Dios quiere que tú y yo aprendamos el día de hoy, vamos a cerrar nuestros ojitos para poder hacer la oración de inicio y así poder continuar con la clase. ¿Sabes? Cierren sus ojitos, por favor. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias por este día, Señor. Gracias, Señor Jesús, por mis niños que estaban viendo, Señor Jesús, esta clase, Señor Jesús, a la distancia. Te pido que tú, Señor Jesús, tú abras su mente y su corazón, Señor Jesús, y que ellos, Señor, puedan apreciar y aprender un poquito más de tu palabra, Señor Jesús. Te pido, Señor Jesús, cobertura para ellos y para sus familias, Señor Jesús, y que esta palabra, Señor Jesús, ellas lo puedan practicar y se lo puedan tener en su mente para el resto de sus vidas, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre tuyo, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, ¿qué ustedes ven aquí? Un maletín, ¿verdad? ¿Y esto quién lo usa? Los doctores. ¿Y para qué son los doctores? Para curarnos, ¿verdad? Cuando estamos enfermos, nosotros visitamos al doctor y así ellos nos dan la cura, ¿verdad? Y nos dan una medicina, lo que sea, y nos cura. Pero el médico por excelencia, ¿quién es? Dios, Jesús, ¿verdad que sí? Ese es el médico de excelencia. Y en eso, en Él es que tenemos que creer. Y ese es el mensaje que Dios tiene para el día de hoy, tanto para ti como para mí. Que tenemos que creer en Jesús, pero de una forma única, ¿verdad? Verdadera, sincera, ¿verdad? Sincera, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros practiquemos todo el tiempo, que tengamos en nuestra mente, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro corazón ese sentir de creer en Dios plenamente, no importando, porque nosotros no hemos visto a Jesús, ¿verdad que sí? Y quizás hemos visto algún milagro que Dios haya hecho en nuestra vida o en la vida de otra persona, pero simplemente nosotros tenemos que creer en Dios no solamente por los milagros que nosotros vemos, sino simplemente porque Él es Dios. Y hoy, pues, la clase es de eso. Se trata sobre eso, de creer en Dios. Y la historia que yo les voy a hablar es sobre una persona que creyó en Dios. Que al principio él no tenía esa fe genuina en Dios. Él no creía plenamente en Dios. Pero que después se transformó y creyó. ¿Verdad? Se transformó y creyó. Como en la clase pasada, ¿verdad? Que Nabucodonosor, ¿verdad? Tenía muchas inquietudes y fue a hablar a Jesús. Y cuando Jesús le habló, él transformó, ¿verdad? Se transformó su corazón, ¿verdad? Que se y entendió, ¿verdad? Que nosotros tenemos que, ¿verdad? Transformar a nuestra mente y creer en Él completamente, en Jesús. Y así, ¿verdad? Así él le pasó también a este hombre, ¿verdad que sí? Y la historia es así. En una mañana en el mar de Galilea, una mar hermosa. Ese es un día precioso. El sol brillante, el viento dando bien fuerte, imagínense, el olor a mar, las gaviotas sonando. Y entonces vinieron unos pescadores en sus pequeñas lanchas, en sus pequeños barcos, lanchas, y se acercaron, ¿verdad? Rápidamente se acercaron a las orillas de la playa. ¿Y por qué? Porque estaban deseosos de ver quién estaba ahí, ¿verdad? Y era quien había recién llegado, porque ya habían escuchado de los milagros y de todas las cosas maravillosas que había hecho. Pues sí,
sabían que ahí estaba Jesús. Y todo el mundo quería ir a ver a Jesús y conocerlo. Y yo me imagino que muchos de ellos tenían muchas preocupaciones, muchos problemas y querían contárselos al Señor, ¿verdad? Para que el Señor obrara en ellos, para que Jesús obrara en ellos. Pues así también le pasó a este noble judío, que ellos vivían cerca, no de ahí de Galilea, ellos vivían en Capernaum, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Cerca de Galilea. Y entonces ahí llegó llegó el mensaje y él escuchó de que Jesús estaba en Galilea. Y ese noble judío era un oficial, o sea, era un empleado, un oficial del gobernador de Judea, del gobernador de Judea que se llama Herodes de Agripa. Y entonces él cogió y se fue rapidito para Galilea, para ver a Jesús, porque su hijo estaba muy enfermo, estaba a punto de morir. Y él estaba muy triste y él deseaba de que Jesús, ¿verdad? De Jesús hiciera el milagro como había hecho el milagro en otros lugares. Y él quería que Jesús hiciera el milagro como una magia. Él pensaba que era como una magia, que Jesús llegaba y rapidito se hacía el milagro. Pero entonces, cuando él llegó a donde Jesús, él no le importó de que él era un oficial del gobernador de Judea, que tenía un alto rango. Él rapidito cogió y se arrodilló. Se arrodilló ante Jesús y le dijo estas palabras: Señor, ve a mi casa, le decía, Señor, ve y mi hijo antes que muera. Ve a mi casa para que veas a mi hijo antes que muera. Y dijo, Señor, ve a mi casa antes que mi hijo muera. Porque él quería que Jesús fuera a sanarlo. Pero Jesús conocía nuestra mente y el corazón. Jesús conocía la mente y el corazón de ese noble judío. Y él sabía que realmente no tenía esa fe que él quiere que nosotros tengamos. Una fe genuina, verdadera, ¿verdad? Que no importando si nosotros vemos o no vemos, tenemos que creer en Dios, ¿verdad? Eso es lo que Dios quiere y espera de nosotros, que nosotros creamos en Jesús, creamos en Él, aunque no veamos nada, aunque no veamos que se haga algo. Pero tenemos que creer que en algún momento Dios va a hacer la obra. En algún momento Jesús va a hacer lo que nosotros queremos. O en algún momento Dios va a obrar a favor de nosotros, ¿verdad? Y entonces Jesús le dijo, señores, porque estaban ellos también unidos ahí, y a él, señores, le dijo, señores, ustedes no creen si no ven. Le dijo, ustedes no creen si no ven, le dijo Jesús. Y el Señor vuelve otra vez, el noble judío, y le insiste, ¿verdad que sí? Ve a mi casa, Señor, antes que mi hijo muera. Y el Señor le dijo, ve, el Señor Jesús le dijo al noble, ve que tu hijo vive. Ve a tu casa que tu hijo vive. ¿Verdad? Y entonces en el capítulo 4 de Juan, el versículo 50 lo dice muy claro, dice, y creyó la palabra, ¿verdad? De Jesús y fue a su casa. Le creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue a su casa. O sea, le creyó, o sea, su fe fue transformada, porque él al principio pensaba que solamente si Jesús llegaba a su casa, ¿verdad?, iba a ser sanado su hijo. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que, aunque nosotros no veamos, ¿verdad?, las cosas, nosotros creamos que Dios la va a obrar. Y así él le dijo, ve a tu casa que tu hijo vive. Él no sabía, él no iba a acompañar a Jesús, Jesús no iba a acompañar al noble judío para que entonces pensara que no. Él lo que quería era que él tuviera fe, ¿verdad? Una fe verdadera en Jesús. Y mira, tuvo esa fe, se transformó esa fe y se fue un poco preocupado, ¿verdad? Se fue un poco preocupado por su hijo,
un poco preocupado por su hijo, y se fue caminando nuevamente hacia Capernaum. Y entonces cuando iba llegando cerca de su casa, los criados de él rapidito corrieron donde él, y imaginen qué pasó, y le dijeron: tu hijo vive. Y el rostro, mira, cambió plenamente del noble judío, cambió y se puso muy feliz. Y él le preguntó a los criados: ¿y a qué hora fue eso? Y entonces cogió y los criados le dijeron exactamente a la hora. En el mismo momento que Jesús le dijo: ve a tu casa que tu hijo vive. Ve a tu casa que tu hijo vive. Y en ese momento Dios hizo la obra, Dios hizo el milagro, Dios lo sanó, ¿verdad? Porque Dios es nuestro médico por excelencia. Y si nosotros le creemos, no simplemente porque nos puede curar a nosotros físicamente, tengamos una enfermedad oscura, pero si nosotros tenemos una tristeza, una preocupación, algún problema, Dios es el único que nos puede, ¿verdad?, hacer el milagro. Dios es el único que nos puede dar la solución, porque Dios es nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Creador, es el Todopoderoso, ¿verdad que sí? Y como todo eso, nosotros tenemos que creer en Él. Y nosotros no hemos visto a Jesús, pero tenemos que creer que Jesús puede hacer todas esas cosas, que Dios puede obrar en nosotros. Pero tenemos que creer en Dios, tenemos que creer en Jesús. Sinceramente, mis amores, tenemos que tener fe, y creer en Dios es tener fe, ¿verdad? Fe, ¿por qué? Porque en Hebreos 11:1 dice: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y es lo que pasó aquí, es lo que Dios dice. La fe es la certeza de que sí, tenemos la confianza de que sí se va a hacer. Y la convicción, estamos seguros de que Dios va a obrar, de que Dios lo va a realizar, aunque no lo veamos, aunque no veamos ningún milagro. Dios, tenemos que tener fe, ¿verdad?, y creer en Jesús. Eso es lo que Dios nos quiere para el día de hoy, que aprendamos, que nosotros tengamos fe. Y en esto, ¿verdad?, nuestra cura para todas nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras enfermedades, es tener fe, creer en Jesús. Fe es creer en Jesús en todo momento, de una forma sincera, ¿verdad? Aunque no veamos las cosas, creer en Jesús. Y sí, es importante, y no le estoy diciendo que no vayan a los doctores, porque sí, los doctores, Dios les dio la sabiduría y Dios le da la enseñanza, ¿verdad? Y ellos puedan aprender la sabiduría para aprender sobre cómo curar ciertas enfermedades de nuestro cuerpo. Y pero nosotros tenemos que creer también en Jesús, de que Dios, y uno cuando te enfermo y uno va para el doctor, tú le dices: Señor Jesús, yo voy para este doctor, seas tú guiando a ese doctor para que dé la medicina exacta, ¿verdad?, y perfecta, para que yo me pueda curar pronto. Y así, ¿verdad?, tenemos que poner a Dios primero sobre todas las cosas, creer en Dios sobre todas las cosas, porque es nuestro Padre Celestial, es nuestro Todopoderoso, y Dios nos envía que nosotros tenemos que creer, así como hizo un noble judío que creyó, ¿verdad?, en ese momento creyó, y simplemente cuando fue a su casa, hizo el acto de fue a su casa, ¿verdad?, sin Jesús, él creyó, y entonces Dios hizo ya, estaba el milagro hecho, porque Dios hace milagros. Dios es todopoderoso, Dios es amor, y nosotros tenemos que creer en Jesús. O sea que nuestra fe tenemos que practicarla en todo momento. Nuestra fe tiene que estar en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo momento. Y aunque seamos pequeñitos, nosotros tenemos que creer en Dios, ¿ok? Ahora, ya terminamos con nuestra clase. Vamos a orar. Y entonces, y recuerden, ¿verdad?, que pronto, ya mismo nos vamos a ver en el culto de los domingos, con nuestro distanciamiento, ¿verdad?, hacer nuestra norma de distanciamiento, pero entonces tenemos que, ¿verdad?, que estamos contentos, porque así vamos entonces a vernos, aunque sea de lejos, ¿verdad que sí? Vamos a orar, a cerrar nuestros ojitos, para así terminar con la clase. ¿Estamos bien?
Señor Jesús, te damos gracias, Señor Jesús, por esa hermosa palabra que tú nos has dado de hoy, Señor, esa hermosa enseñanza. Señor Jesús, gracias por esta herramienta que tú nos has dado de tener fe, una fe, Señor Jesús, que nos da, Señor Jesús, para que nosotros podamos sobrellevar cualquier situación, tanto problema, Señor, o enfermedad, Señor Jesús. Nosotros creemos, Señor Jesús, en ti, lo declaramos en este momento, que mis niños y yo creemos en ti. Señor Jesús, creemos en ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por siempre tener cuidado de nosotros, por tener cuidado de nuestros niños, de la familia de nuestros niños, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que tú, Señor, esta palabra nosotros podamos, Señor Jesús, tenerla en nuestra mente, practicarla y llevar el mensaje a los demás, Señor Jesús. Te lo pedimos en tu santo nombre tuyo, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerden, mis amores, lo importante que es tener y creer en Jesús, ¿ok? Nos vemos. Un besote.